También para todos los hermanos que ubican la sintonía a través del audio digital, un abrazo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos en este momento a leer las Sagradas Escrituras. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11, el versículo número 22. Dice la Biblia, y vamos a hablar en esta oportunidad bajo el tema el partimiento del pan. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en esta porción, capítulo 11, verso 22 de la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia a los Corintios, dice: pues que no tenéis cosas o casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, que os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Y exactamente dice también el versículo 26 de este pasaje: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Y por eso es tan importante dedicar espacio para entender un poco acerca de el partimiento del pan. La enseñanza del apóstol Pablo nos sirve mucho para hacer resaltar el significado de la Santa Cena y al unirla firmemente al propósito redentor de Dios, de modo que ella proclama la muerte del Señor, y en nosotros también participar de ella es un deleite, es un privilegio, pero también es un factor de mucha responsabilidad. Gloria al Señor. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, estaremos proclamando el propósito del Evangelio, hablando de la misericordia por la cual el Señor ha pagado el precio de nuestro rescate. De ahí viene la solemnidad de la Santa Cena, por cuanto hemos sido redimidos. Y la misericordia redentora de Dios se ha dado bajo este pacto hermoso de la gracia. Y desde el Antiguo Testamento, en lo que se reconoció como la Pascua, y también el partir los panes sin levadura, y otros procesos muy hermosos que vivía el pueblo de Israel en su momento. Pero vamos a enfocarnos en lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor, cómo es, cómo se desarrolla, para quiénes es, y vamos a ir describiendo el proceso a la luz de la Biblia, porque muchos hermanos y también tenemos amigos y simpatizantes que se preguntan: ¿y por qué se hace de cierto periodo de tiempo y solamente algunos lo pueden oficiar, no todos? Y también se hace necesario que quienes lo reciban tengan un perfil específico y que tomen para sí mismos buena conciencia en el temor del Señor y que se examinen. Entonces vamos a enfocarnos en esta verdad. Lo primero que empieza a resaltar el apóstol en esta carta a los Corintios es los abusos que se cometen en la Cena del Señor. Y empieza diciendo, al anunciaros esto que sigue: no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Había un problema allí en Corinto, y es que cuando era el momento de la cena, algunos se reunían, era no para realmente el propósito del culto, sino para comer, beber, compartir. Y a veces como que a la gente le parece que estar en la iglesia es participar de un club social, y realmente vivir siendo iglesia es participar de que cada ser cristiano es morada de Dios y que cada alma convertida es un propósito de consagración, y que cada cuerpo que se consagra se convierte en templo del Espíritu Santo. Así que es bien importante entender realmente para qué se congrega, o en su momento para la Santa Cena, quiénes se congregaban y cómo lo estaban haciendo. Y dice entonces el verso 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y lo primero que hay que refutar en alguien que quiere participar de esta solemnidad de la Cena del Señor es que no puede ser alguien que esté contendiendo o que esté dividiendo o que esté mutilando el cuerpo del Señor, haciendo daño en medio del mismo cuerpo para dividirlo o para separarlo. Y cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de la iglesia, que estamos unidos por las coyunturas, como lo aplicó en una figura también el apóstol Pablo, para decir que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, que es la iglesia. Y que no puede haber entre vosotros divisiones, aunque Pablo dice en parte creo que así es, y se están dividiendo. Y que Dios guarde en este tiempo de quienes piensan de manera de pronto diferente y en vez de persistir en el amor de la verdad, ha terminado fascinado para aislarse o para crear su propia forma de dogma religioso, cuando el Señor ha establecido desde el principio que no hay otro mensaje, que no hay otro evangelio y que los sellos son bien puntuales. Nos movemos por la autoridad del nombre de Jesús y por el mover del Espíritu Santo. Y en esas mismas virtudes, quien vive esos procesos participa con altura de la cena del Señor. Y sigue diciendo la Biblia, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados o los que no son aprobados también. Entonces, entendemos que el siervo del Señor no es contencioso, no es amigo de peleas, sino que es amable y es bendición. Bendito el nombre del Señor, a eso hemos sido llamados. Y sigue diciendo la Escritura, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. O sea que como que había un desorden, pero realmente se establece que la Santa Cena es una solemnidad con mucha altura y de mucha consagración. Y empieza Pablo como apóstol a los gentiles allí en Corintios a ordenar el proceso de la Santa Cena para ministrarles en el temor del Señor y que todos también fueran llenos del Espíritu Santo. Y aquí entonces dice que pues, ¿no tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O acaso menospreciáis la iglesia de Dios? Él está resaltando estos interrogantes porque había un desorden. Y nosotros entendemos que Dios es un Dios de orden. Y cuando alguien participa de la Santa Cena, debe hacerlo con idoneidad. Primero debe haberse probado a sí mismo y debe tener buena conciencia y debe saber que el pacto que asumió al haber sido bautizado en agua en el nombre de Jesucristo le hace merecedor de grandes promesas, pero también le otorga el derecho de participar de la Santa Cena como lo establece la Escritura. Y es en la institución ya de la Cena del Señor, en el versículo 23, entonces Pablo, con toda la autoridad, después de haber establecido el orden de las cosas, les dice: yo también recibí del Señor lo que hoy les estoy enseñando, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros entendemos lo que significa esta porción de la Biblia, nos vamos en una forma figurativa y que en nuestra mente nos trasladamos a lo que sucedió en el Calvario y a lo que el Señor, por amor, misericordia, benignidad, longanimidad y su generosa gracia y voluntad y muchísimo más podríamos decir, todo lo que Dios hizo por amor a nosotros en el Calvario. Declarando entonces que cuando participamos de la Cena del Señor estamos entendiendo esta preciosa figura: comed esto que es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y ciertamente cuando participamos en esa semejanza de obediencia y de simbolismos, participamos
sabiendo que Él pagó el precio de nuestro rescate y que si hoy hay salvación, que si hoy hay vida, que si hoy hay sanidad, que si hoy hay palabra profética más segura, hay milagros, prodigios y sanidades en el nombre de Jesucristo, fue porque Él fue ese pan vivo que descendió del cielo para dar vida y vida en abundancia. Hay poder en el nombre de Jesús. Asimismo también tomó la copa. Y después de haber cenado, cuando nosotros estamos reunidos y el hermano encargado de ministrar la Santa Cena nos acompaña, es bueno que todos los bautizados estemos ahí porque es parte de nuestro derecho y también hemos asumido el privilegio como iglesia para participar. Hay quienes llevan años de bautizados, pero se han negado el derecho de participar de una solemnidad tan hermosa. Como hay otros que han cometido el error de participar indignamente sin discernir lo que significa este proceso en la fe. Pero aquí vemos que en ese orden, primero entonces a todos se les entrega la cena, que es el pan, y cuando se lee el texto bíblico y se da la orden, entonces participan los hermanos autorizados por la fe y por ese propósito bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Y allí empiezan muchas veces a moverse la gloria de Dios. Y hemos estado en oportunidades de Santa Cena donde algunos recibiendo el pan empiezan a hablar en lenguas y otros empiezan a glorificar, otros empiezan a llorar sintiendo la gloria de Dios y otros también se postran, se arrodillan y glorifican a Dios en el Espíritu. Porque cuando alguien sabe lo que significa participar de la solemnidad de la Cena del Señor, empieza a llenarse de algo glorioso y ese algo se llama unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y qué bueno que a su tiempo es una de las cosas que quizá algunos extrañan, porque hay congregaciones en donde la Santa Cena se sirve con mayor frecuencia, pero gloria a Dios porque aún ahora podemos hablar de estas verdades y que cuando pasen estos procesos juntos participaremos. Y si es que el Señor ha venido a arrebatar su iglesia, entonces ya no será aquí, sino en la plenitud de la eternidad delante de su presencia, donde Él mismo servirá a su amada en la cena. Oh, así y la baja y así. Esto es algo hermoso, y cuando usted y yo aquí en la tierra fielmente participamos de la cena del Señor con obediencia, con alegría, con una vida de idoneidad y santidad, estamos empoderándonos más del regalo que Dios nos ha entregado y estamos recordando que debemos anunciarlo hasta cuando Él vuelva. Prometió volver y lo hará. Las señales se han cumplido. Estamos en principio de dolores por muchas de las cosas que la Biblia ha declarado y se están cumpliendo, y entendemos que antes de que el Señor lleve su pueblo, la iglesia también vivirá parte del principio de dolores, pero aún no es el fin. Y mientras todo eso sucede, la iglesia sigue predicando a ese pan vivo que descendió del cielo y del cual participamos todos con alegría para asegurar nuestra salvación y conmemorar la razón por la cual predicamos que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona y que Jesucristo vuelve otra vez a llevar a su amada. Y debemos estar listos, debemos estar preparados, porque Él ha preparado un pueblo santo, celoso de buenas obras, para que cuando Él aparezca en las nubes con voz de mando, con voz de trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y dice la Biblia, y así estaremos siempre con el Señor. Así que yo invito a que estemos en consagración, en fidelidad, y que a su tiempo tendremos otra vez una cena, y si no fuese aquí, será en la gloria del Señor, pero seguimos en ese vivo propósito. Gloria a su nombre. Después de haber cenado, también tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Por eso hemos venido hablando de todas las doctrinas y que están engranadas, y hoy estamos resaltando de que quien participa del bautismo asume también el derecho y el privilegio
de gozar de la cena del Señor y de recordar la dimensión del pacto que tenemos hoy en el nombre de Jesucristo para salvación. De lo cual el Señor dice: esta es mi sangre. Gloria al Señor. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y entonces, cuando ya el pueblo ha participado del pan, ahora después de que se da la orden, participan también los hermanos de la copa en el nombre del Señor Jesús. Y cuando se está participando de ese momento, viene a mi mente ese especial recuerdo de que muchos hermanos hasta sanidades han recibido, otros Dios les ha confirmado el llamamiento. A algunos amigos que han presenciado ese momento salen de ese culto con algo tan poderoso que adentro, que empiezan a pedir consejería, a buscar a los diáconos, a buscar a los pastores, porque necesitan que alguien les explique qué fue eso tan grande y tan glorioso que sintieron aquí adentro solamente por ver lo que estaba sucediendo en medio del pueblo al recibir la cena y al recibir la copa en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y qué bueno seguir predicando que en su momento tendremos otra preciosa cena en el nombre de Jesús. Y si no fuese aquí, lo veremos en la eternidad. Pero gloria a Cristo hay autoridad en el nombre de Jesús. Así pues, siempre que nosotros, todas las veces que comemos de ese pan y bebemos de esa copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Hay poder en el Señor. Muchos dicen: no le crea a ese evangélico, no le crea a esa evangélica que están diciendo que Cristo viene. Pero parte del participar de la Santa Cena es conmemorar y recordar que lo hacemos y anunciamos la causa de por qué murió el Señor en el Calvario hasta cuando Él vuelva, entendiendo que el Evangelio se define en la razón por la que Cristo murió y resucitó. Y en nosotros por ese pacto se confirmó nuestra salvación hermosa, grande y gloriosa. Qué precioso es ver la palabra y recordar que todo lo que nosotros hacemos tiene un significado hermoso, grande, y debemos darle el valor. Si alguna vez no has participado o no has recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo para gustar de este privilegio, yo le invito a que tome votos con Dios, a que se decida y siga avanzando. Y participar es un honor en el nombre del Señor. Pero también Pablo, más allá de poner en orden las cosas y de instituir la cena allí en Corintios y para que se siga haciendo en todos los lugares donde se predica el Evangelio, les dice: ahora tengo que enseñarles lo que sucede cuando se participa, se toma la cena, se come el pan o se toma el vino sin la dignidad necesaria. Es decir, lo que podría pasar por tomar la cena indignamente. Primero, el versículo 27 empieza a ubicarnos: de manera que cualquiera que comiese este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, es decir, no se ha convertido de su pecado, no ha nacido de nuevo del agua en el nombre de Jesucristo, o quizá también ya participó de la ceremonia de bautismo en agua, pero su conciencia todavía tiene problemas. Cuando es bueno entender que parte del bautismo es que sí nos otorga salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Entonces es importante que cuando alguien participa de la Santa Cena, haga un poderoso examen de conciencia. Y qué bueno es que nosotros por la unción podemos discernir esta verdad y llegar a la presencia del Señor y participar de estos procesos con dignidad, no con una dignidad que nosotros mismos pudiéramos lograr, porque no éramos dignos de nada. Éramos dignos del juicio por causa del pecado, pero el Señor, después de habernos redimido, nos otorgó el derecho de la salvación y nos dejó este pacto y esta conmemoración para recordar que debemos vivir en santidad para participar de este derecho.
Y dice la Biblia, quien cene o quien participe de la copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y si es hallado culpable sin sustituto, podría perder la salvación. Pero si es hallado culpable, pero el Señor les tiene oportunidad y vive la santidad y la reconciliación y ha sido regenerado por el poder de Dios, entonces alcanzará las promesas de la verdad del Señor por participar. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Bendito el Señor. Y es lo que siempre se están orientando, predicando, exhortando. Hay gente que dice, yo tengo que hacer un ayuno porque anunciaron Santa Cena. ¿Y quién dijo que si debemos estar listos, debemos estar preparados? Yo recuerdo hace unos años a un hermano que convocó Santa Cena, pero realmente él había convocado un evento especial y le dijo a todos los bautizados que ninguno podría faltar, que era un momento maravilloso de alabanza, de oración, predicador invitado. Y cuando ya iba a ser el momento de la enseñanza, se hizo la ceremonia de la Santa Cena y más de un hermano no recibió ese día la cena. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Dijo, no, es que el pastor no avisó y yo no me he preparado. Y uno dice, pero si debemos estar preparados, debemos estar listos. Porque eso es una semejanza también, si pudiéramos verlo así, de que si el Señor viene, nos iremos con Él si estamos listos. Pero si aquel que al momento de probar su conciencia se siente indigno, también se puede considerar que si el Señor viene, se podría quedar. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué bueno es examinar estos detalles. No esperemos que nos digan, conságrese aquí Santa Cena. Debemos estar listos porque si el Señor viene, debemos estar a esa misma altura y a esa misma dignidad. Y no somos nosotros los que nos santificamos. Nosotros lo que hacemos es oír y dedicar nuestra vida en consagración. Es Dios el que santifica. Es Dios el que justifica. Y si nos esforzamos para serle agradables, entonces participaremos de la cena en el momento que seamos invitados y también participaremos del recogimiento de la iglesia si vivimos en esa misma dignidad. Bendito el nombre de Jesús. Y mire lo que sigue diciendo, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es un asunto de suma conciencia y madurez espiritual. Aleluya. Y dice también, por lo cual hay muchos, porque dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y no hay cosa más terrible que quedar bajo sentencia de juicio, y en ese caso sentencia de muerte muchas veces. Por eso es que otro escritor sagrado dice ahí en la Biblia que cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Pero lo bueno es entender que Él tiene misericordia y que ha dejado el Evangelio para que, entendiendo y escuchando su misericordia, corrijamos nuestra vida, adecuemos nuestros procesos, nos apartemos del pecado y le amemos en acción y en hechos de una vida fiel en su presencia. Es por eso que el verdadero cristiano es diferente al mundo entero, porque vive buscando siempre la gloria de Dios y tener la dignidad, sea para participar de una solemnidad como estas o para que el Señor lo lleve al momento del recogimiento. Aleluya. Pero también dice, el que comió y bebió, entonces participa de juicios y lo hizo indignamente. Por lo cual el verso 30 especifica, hay muchos enfermos. Y hay gente que uno queda triste y uno dice, pero bueno, si todo parecía muy bien, todo estaba muy bien, pero estuvimos en un programa, una Santa Cena, pero mire que fulano de tal está enfermo. Y aquí la Biblia dice que algunos duermen, es decir, murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué pasa cuando uno se examina? Automáticamente se produce algo que se llama
el deseo de la plena reconciliación. Y si alguien se examina y siente que hay cosas que corregir, automáticamente empieza a prepararse. Pero no debemos esperar que sea el día de la Santa Cena para prepararnos. Debemos estar preparados en todo tiempo, porque el Señor puede llegar, o porque se nos puede dar la bendición de tener una cena hermosa. Y gloria al Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo la Biblia, nos podemos ir al 33, así que hermanos míos, cuando os reunáis a comer, hablando de esta Santa Cena, esperaos los unos a los otros. Y es bonito, es hermoso, porque allí se siente la armonía, ese ambiente de paz, de tranquilidad, de esperanza en el Señor. Es algo que muchas veces es un ambiente tan precioso que uno quisiera explicarlo, pero es difícil. Porque hay momentos en donde, más allá del hablar en lenguas o del avivamiento de los instrumentos o de los vocalistas o de lo efusivo del predicador, lo que se siente es un ambiente de gloria. Y gloria al Señor, aleluya. Pero dice aquí, hermanos míos, cuando se reúnan, espérense unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y me encanta aquí la porción de Pablo en esta escritura, porque él hizo el trabajo evangelístico por carta, les escribió, pero les dijo, tranquilos, que lo que no les quede claro en esta nota, voy a ir. Y nosotros realmente desde estos medios hacemos una parte del trabajo, pero cuando el Señor en su voluntad y gracia nos autoriza o nos mueve realmente a hacer algo, entonces concluimos como concluyó el apóstol. En el temor del Señor les escribimos, les enviamos, pero en el temor del Señor, si se da la gracia y la bendición y Dios nos confirma de ir, iremos en su nombre y veremos su gloria y aclararemos la duda, las inquietudes y hasta donde más sea posible. Algo hermoso que sucede también cuando alguien recibe la Santa Cena. ¿Para quiénes es? Para los bautizados en el nombre de Jesucristo y que han tomado buena conciencia y que tienen cuidado de no cometer el error de cenar indignamente. ¿Y qué beneficios trae recibir la Santa Cena? Bueno, ahí el capítulo 2 empieza a mostrar de que cuando el pueblo ya se preparó y alcanzó el orden y la dignidad y entendió lo que es el pacto de la cena, recibieron dones espirituales, aleluya. Y el Señor sigue dando dones espirituales. Por medio del Espíritu Santo, alguien ahora puede entenderlo y puede recibir esos dones. Y no es que el don tenga nombre propio, lo que pasa es que cuando ese creyente está dispuesto y está consagrado y allí se necesita ese don, entonces Dios lo usa y se manifiesta la gloria de Dios. Y puede ser un don de milagros o un don de sanidad o el don de lenguas o de interpretar las lenguas o el don de ciencia, de sabiduría, aleluya. Dios sigue repartiendo dones, pero lo más importante de todos es el amar a Dios y el tener amor entre nosotros mismos. Porque aquí resalta una porción también Pablo cuando dice, y si yo hablase lenguas o angélicas o humanas, si no tengo amor, nada soy. Pero sí es importante entender que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios, que hay diversidad de operaciones y que todo eso se obtiene cuando recibimos la unción del Espíritu Santo. Y tampoco podemos desconocer que mucha gente ha recibido la unción del Espíritu Santo con la señal visible y audible de que hablan en lenguas el día de la Santa Cena. Bendito el Señor. Así que quiero llegar a la conclusión diciendo que nuestra forma de ser como cristianos debe ser de todos los días un constante crecimiento y no esperar que nos digan que hay Santa Cena para consagrarnos. Debemos vivir consagrados. Segundo, no podemos abusar de la cena. Todo tiene un orden, un esperar, y más allá de lo que es literal, debemos conocer el sentido espiritual de lo que estamos haciendo, pues hay de aquel que recibe la copa o el pan indignamente. Podemos ver en la Biblia que algunos se enfermaron y que otros murieron por participar indignamente, así que es cuestión de madurez
y de estabilidad espiritual. Y siempre, siempre, siempre debemos recordar que todas las veces que comemos de ese pan y bebemos la copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él venga. Jamás dejaremos de predicar que Jesucristo viene. Su palabra lo declara. Y mientras estemos aquí predicando, nuestro bosquejo y nuestro sermón siempre irá enfocado en que Jesucristo viene y ahora está más cerca que cuando creímos. Aleluya. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Y cuando nos reunamos, entonces, que no sea para juicio, ni para contienda, ni para división, ni para disensiones, sino que todo sea para edificación y fortalecimiento en el nombre del Señor. Y créame que meditando esta palabra estaba sintiendo y también trayendo a mi memoria que hay muchas cosas que cambian un poco y que deseáramos otra vez todos estar juntos, pero hay momentos en donde se necesita sabiduría, prudencia, tiempo, pero sobre todo madurez espiritual para vivir cada parte del proceso como corresponde. Pues no es hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que la fe va acompañada de prudencia. Y vamos entonces a orar dándole gracias a Dios por esta enseñanza, por este espacio de vida devocional, y cerramos recordando un pasaje de Primera de Juan en el capítulo 1, el versículo 5. Porque si Dios nos ha dejado para hacer luz, debemos reflejar esa luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es bueno para que llevemos a la conciencia reflexionar cuando tenemos o la solemnidad de la cena o reflexionamos sobre el momento de nuestro recogimiento. Pero si andamos en la luz, como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito el Señor Jesucristo. Es por eso que quiero cerrar en este momento con una hermosa melodía que titula Señor, quiero hablar contigo, y decirle al Señor sinceramente que todos de algún modo podemos cometer errores, pero en Él tenemos perdón y esperanza. Y hoy es tiempo de decirle al Señor que nos ayude a vivir en fidelidad y honor a su santo y bendito nombre. Hoy le puedes decir: Señor, he escuchado tu palabra y quiero vivir agradable delante de ti. Ayúdame, perdóname, bendice, Señor, mis procesos. Aleluya. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesucristo. No descuides tu vida. Oh Jesús, sinceramente quiero hablar contigo. He cometido errores, reconozco si he fallado, perdóname. Quiero servirte, ven, renuévame. Tantos momentos duros que yo he vivido son aquellos en los cuales tú no te mueves en mí. Sin esa presencia mi vida está vacía. Por eso tócame, por eso tócame. Hoy más que nunca te necesito. Vengo ante ti tal como soy. Quiero que derrames de tu Santo Espíritu, Señor. Ven, ten misericordia de mí, llénanos hoy. Porque hay uno que sigue sanando, que
sigue liberando, que sigue perdonando, que sigue santificando, que sigue justificando. Ese se llama Jesús. Si tú necesitas ayuda, dobla tus rodillas, eleva tus manos al cielo, cierra tus ojos y pídele misericordia. Cuando dejes de pasar como el 120 y el Espíritu Santo a todos llenó, aquí se puede repetir como en el aposento, porque tú estás aquí, yo te siento aquí. Yo quiero rendirme a ti, me entrego por completo. Quiero rendirme a ti, capacítame. Yo quiero ser en tus manos un instrumento que tú utilices para salvar. Necesitamos, vengo ante ti tal como soy. Quiero que derrames de tu Santo Espíritu, Señor. Ven, ten misericordia de mí, llénanos hoy. Hoy el Señor puede hacer una obra poderosa en tu vida. El Señor Jesús sigue dando Espíritu Santo a quien está escuchando el audio digital, o a quien está escuchando la transmisión en vivo, o a quien está recibiendo de diferentes maneras. Dios sigue obrando de una forma poderosa. Alabanzas al nombre de su Señor Jesús. Gracias a Dios por estos espacios. Y también recordar, en el temor del Señor hay unas rutas misioneras que con mucha prudencia, pero en la gracia del Señor, algunas se han podido desarrollar. Les rogamos sus oraciones y también estaremos gestionando, ya que pues tenemos proyectos de hacer algunos y todo lo que estamos haciendo, estamos gestionando por una forma, por otra, actividades. Que el Señor bendiga y prospere a todos. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la iglesia local, su fidelidad, su amor a la obra, su respaldo, el estar pendientes. Hemos gestionado actividades y todos se han unido en bendición. Así que gracias a Dios por todo lo que se ha podido hacer. Estamos recordando esta semana, que es la segunda semana del mes, estamos desarrollando nuestras alboradas de oración, madrugando a buscar el rostro del Señor, con el lema un clamor por los hijos de los creyentes. Y todos los miércoles, desde las 6 hasta las 9 en la tarde hasta la noche, 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, un clamor por nuestros familiares no convertidos, simpatizantes, amigos y demás, que por los diferentes medios estamos edificándonos en la fe, en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo para todos. Y en la transmisión del jueves vamos a estar un poco más interno y más privado también a través de Zoom. Y bueno, estamos usando otros medios. Que el Señor nos continúe bendiciendo siempre. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.